Respecto al ejercicio de asistencia, noté que había ciertas dudas con respecto a los conceptos de ecuaciones diferenciales exactas y vi sus ejercicios de asistencia y bueno, tenían errores. Eh, Recuerden que tienen que cumplir dos requisitos. Este de aquí, este paréntesis, lo voy a nombrar M. Este paréntesis de acá lo voy a nombrar N. Entonces, para que sea exacta y pueda proceder a resolverla, tengo que hacer lo siguiente. La derivada parcial de m con respecto de lo contrario que está aquí. Si aquí es x, aquí pongo y. Y aquí voy a poner la derivada parcial de n con respecto de x, es decir, lo contrario que está acá. Si se cumplen esa igualdad, entonces podemos decir que estamos hablando de una ecuación diferencial exacta. Si no, no es exacta y se tiene que hacer exacta por medio de un factor integrante que no es el factor integrante que se usa en las ecuaciones de primer grado que ya vimos las clases pasadas. Es otro factor integrante el cual lo voy a abordar esta semana. Por el momento, en este ejercicio de asistencia vamos a checar si es exacta. ¿Qué tengo que hacer? Derivar esto con respecto de y. Entonces x es constante. Todo lo que tenga x va a ser constante. Obviamente el 2 aquí es constante. Entonces si derivo este sumando de aquí con respecto de y, nada más va a quedar 2x. Ahora, si derivo esto con respecto de y, es lo mismo, pero por regla de la cadena tengo que derivar esto de aquí arriba. Si derivo esto de acá arriba me va a quedar menos 2e a la 2y. ¿Ok? Ahora, esto tentativamente, pongo un signo de interrogación aquí porque no sé si va a ser igual a la derivada parcial de esto con respecto de x. Vamos a checarlo. Si yo derivo parcialmente con respecto de x, esta expresión que está aquí es 2x. Esto. Ahora, este lo tengo que derivar también con respecto de x y este también. Entonces, si derivo este con respecto de x, como es la multiplicación de dos funciones, aplica el producto, la derivada del producto de dos funciones. Es decir, si yo tengo dos funciones multiplicando, las derivo, va a ser la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Aplicando esa regla en este sumando, lo voy a derivar con respecto de x. Entonces, si derivo x con respecto de x, es un 1. Entonces aquí va un 1 que no pongo. Acuérdense que no se acostumbra a poner el 1. Entonces ya nada más queda a la 2y, que jugaría como g. Ahora, tengo que derivar esto. Esto es el segundo sumando, que es g'. ¿Qué sería g'? Derivar esto, e a la 2y, con respecto de x. Si yo derivo e a la 2y, eso es independiente de x y y se toma constante. Entonces, toda esta expresión va a ser constante. Y si yo derivo una constante, aquí va a ser 0 por x, que es esta la que no estoy derivando. Entonces, todo este término va a ser 0, porque 0 por x es 0. Ahora, si derivo de nueva cuenta el menos y con respecto de x, recuerden que estoy derivando con respecto de x. Entonces y es constante. Si derivo una constante, aquí va a haber un 0. Tenemos esta expresión, que sí es igual a esta. Y tenemos esta expresión, que no es igual a esta. Entonces, no es exacta. Así quedaba este ejercicio de asistencia por el momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando ya se los enseñe? Tengo que multiplicar por algo aquí, por algo acá. Ese algo es el factor integrante, un parche, de tal forma que ya se va a cumplir esta igualdad. Es un factor integrante que, insisto, no es el mismo factor integrante. Hay diversos factores integrantes. No es el mismo que vimos las clases pasadas. Ahora, para repasar los conceptos, voy a resolver otro ejercicio, que es el siguiente, el ejercicio número 2, el cual me dice que es una ecuación diferencial, tengo que checar si es exacta y resolverla, menos y cuadrada 2x, diferencial de x, más, paréntesis, 2xy, más 1, diferencial de y. Tengo que checar si es exacta, entonces esto de aquí lo voy a nombrar en m y esto de aquí lo voy a nombrar n. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Otra vez esta igualdad.
se tiene que cumplir que la derivada parcial de m con respecto de y tiene que ser igual, tentativamente, a la derivada parcial de n con respecto de x. Pues vamos a ver si sucede. La derivada de m con respecto de y, pues esto sí tiene y, entonces lo derivo, es 2y. Esto no tiene y, entonces es una constante, tiene puras x. Ahora, eso es 2y. Esto lo voy a derivar con respecto de x. El 1 es una constante, eso va a ser 0. Si derivo con respecto de x, lo que es constante es el 2 y el y, entonces sale de la derivada y ya nada más queda 2y. Y derivo x con respecto de x y eso es un 1. Es decir, esto va a ser 2y. Es decir, la derivada parcial de n con respecto de x es 2y, porque se considera y como constante. Entonces, sí lo es, es exacta. Ahora bien, ¿cómo lo resuelvo? Recuerden que estoy buscando una función potencial. Esto apenas es como el inciso I, ¿no? El primer requisito, ver que es exacta. El segundo es encontrar la función potencial. ¿Qué es la función potencial? Aquí tengo la derivada parcial de f, esa es la función potencial con respecto de x. Es todo esto. Esto de aquí es la derivada parcial de f con respecto de y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a calcarlos aquí. Derivada parcial de f con respecto de x va a ser igual a y cuadrada menos 2x. Esto que está aquí. Ya me olvido de m y n por el momento. Ahora, la derivada parcial de f con respecto de y es igual a 2xy más 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Integración parcial de ¿cuál? La que sea. Tengo que llegar al mismo resultado. Es decir, voy a tomar esta, se ve sencilla. ¿Cómo lo hago? Paso la diferencial de x para acá, se distribuye con cada uno de estos términos. Queda de la siguiente forma. La derivada parcial de f va a ser igual a y cuadrada por la diferencial parcial de x menos 2x por la diferencial parcial de x. Integro. Lo que voy a hacer aquí es integrar con respecto de x e integrar aquí. Entonces integro aquí, nada más va a quedar f, pero recuerden que f va a depender de x y y, esa es mi función potencial que estoy buscando. Aquí voy a integrar con respecto de x, la diferencial parcial de x me lo dice, entonces y cuadrada es constante, y si yo tengo una constante dentro de una integral, sale de la integral, y ya nada más integraría diferencial de x. La integral de diferencial de x es x, ahí está. Ahora aquí sale el menos 2 porque es constante y sí voy a integrar el x con respecto de x porque la diferencial parcial de x me lo dice. La integral de x va a ser x cuadrada sobre 2. Y como tengo que sumar una constante, pero no va a ser una constante cualquiera, va a ser, si estoy integrando con respecto de x, aquí la constante va a ser una función de y, como lo expliqué en la clase pasada. Estos dos se van a ir, de tal forma que nada más me va a quedar que la función potencial, mi primer intento de solución, va a ser y cuadrada por x menos x cuadrada más h de y. Pero yo no puedo dejar así la función potencial, no estoy resolviendo el problema totalmente. Tengo que encontrar qué es h de y. Para eso utilizo esta otra derivada parcial. Aquí me dice que la derivada parcial de la función potencial con respecto de y es esto. Entonces derivo esto con respecto de y e igualo a esto. Es decir, esto lo voy a derivar con respecto de y. Procedo a hacerlo. Derivada parcial de f con respecto de y. Si derivo esto con respecto de y, me va a quedar, sale la x como constante y baja el 2. Entonces me va a quedar 2xy. Y si derivo esto con respecto de y, el menos x cuadrada, como es con respecto de y, esto es constante, entonces eso es 0. Derivo esto con respecto de y, como es una función de una sola variable, pues nada más va a quedar h' de y, porque lo estoy derivando. Igualo esta con esta que está acá. Si las igualo, aquí voy a poner un por lo tanto, me va a quedar 2xy más 1, que es lo de arriba, lo igualo con lo de abajo. 2xy más h' de y. Obvio, este y este se van a anular, entonces me va a quedar 1 es igual a h' de y. Recordando que es h' de y, es la derivada de h con respecto de y, la derivada convencional, por eso no están torcidas estas D's. Ahora, esto es igual a un 1,
Entonces, ¿qué hago? Va a quedar la de diferencial de h va a ser igual, esto lo paso, si está aquí entre comillas dividiendo, pasa para acá multiplicando, me queda así. ¿Cómo me deshago de las diferenciales? Pues integrando. Esto se cancela con la diferencial, recuerden que son procesos inversos, me queda que h de y, obviamente esta integral se va a ir con esta diferencial, me va a quedar que es igual a y. Y encontré la h de y que estaba buscando. Por lo tanto, el resultado final, la función potencial que estoy buscando, aquí la voy a colocar en blanco, es f de x, y, va a ser igual a todo esto con el h de y que ya encontré. Eso va a ser igual a y cuadrada x menos x cuadrada más h de y, que es más y. Ya resolví esa ecuación diferencial que sí era exacta. Para las siguientes clases aquí voy a enseñarles cómo meto el parche. Paso a la siguiente parte de esta clase. Bien, vamos a ver una aplicación. Es el problema de mezclas. Tengo un tanque donde se van a mezclar sustancias, como lo estoy mostrando a continuación. Del lado izquierdo, en la parte superior, puedo ver que entra una sustancia. Aquí hay una propela que va a mezclar todo lo que hay dentro del tanque. Aquí entra esta sustancia. Dentro del tanque ya hay una sustancia, una cierta cantidad con una concentración de algún soluto y va a tener una salida. Entonces yo quiero ver de qué trata esto. Quiero encontrar la concentración de esa sustancia para todo tiempo t. Como lo muestro aquí en el esquema de un tanque, es un problema real. Si yo tengo un tanque, ya regresando al problema, un tanque que contiene S subíndice 0, ¿qué sería S subíndice 0? Es la concentración de sal disueltas original al principio, por eso es 0, de sal disueltas en 200 galones de agua. Dentro del tanque hay 200 galones de agua y tiene S subíndice 0. Eso es la concentración de sal disueltas en 200 galones de agua. Ahora, en el tiempo t igual a 0, que es cuando empiezo a construir el modelo del problema, entra agua que contiene 0.5 libras, entra agua por la pipeta que está aquí arriba, entra agua que contiene una concentración de 0.5 libras por galón y entra a una velocidad que es 4 galones por minuto. Y la solución se mantiene homogenizada y sale del depósito con la misma intensidad, es decir, 4 galones por minuto. Y el problema me dice, determine la concentración de sal en el tanque para todo momento t, en cualquier momento t. Tengo que construir un modelo matemático para poder determinar esa concentración de sal para todo tiempo t. Entonces nombro las variables, digo sea S de t, la concentración de sal. Estoy bautizando las variables que voy a usar. Concentración de sal para todo tiempo t. Esto es un para todo en notación lógica matemática. Y obviamente, como es la misma intensidad de la que entra con la que sale, es decir, sale a 4 galones por minuto, lo que entra es igual a lo que sale. Lo voy a poner aquí nada más con palabras. Lo que entra es igual a lo que sale. Eso ya es un hecho, me lo da el problema. ¿Qué es lo que entra? Lo que entra es una concentración de 0.5 libras por galón. Entonces vamos a ponerlo. 0.5 libras por galón. Pero entra a una velocidad de 4 galones por minuto. Obviamente, pensemos tantito, si entra a una velocidad mayor, pues va a haber mayor concentración de sal. Si entra a una velocidad menor, va a haber una menor concentración de sal, porque van a entrar menos libras de sal.
porque está entrando a una velocidad menor. Igual puedo jugar con la concentración. Sin embargo, quiero que vean algo. Eso estoy jugando con lo que entra. Las libras, aquí están. Los galones aquí están en las unidades. Las libras están en el numerador, los galones en el denominador. Y del lado de la velocidad los galones están arriba y el tiempo, la unidad de tiempo, está abajo. Como se están multiplicando, voy a cancelar los galones así. De tal forma que aquí esto es 4 por 0.5, eso es lo que entra. Lo que entra va a ser 4 por 0.5, eso es 2 libras por minuto. ¿Qué me está diciendo esto? Que están entrando 2 libras de sal por minuto. Y eso debe de ser igual a lo que sale. ¿Cuánto es lo que sale? Eso es un problema, porque lo que sale, recuerden que ya hay S subíndice 0 libras de sal disueltas en 200 galones, que es lo que contiene ese contenedor. Tiene 200 galones, entonces va a haber una concentración más la concentración que está alimentando esta entrada. Pero yo es lo que estoy buscando, la concentración de salida. La concentración de salida ya va a ser, recuerden que está homogenizado, la concentración va a ser S de T. Entonces la cantidad de sal va a ser S que depende de T. Es decir, es lo que no conozco. Pero para jugar con las mismas unidades, estas recuerden que son libras de sal, eso debe de estar disuelto en cuántos galones. Si yo tengo aquí el tanque, regresando a la imagen, aquí va a estar S libras de sal, S que depende de T libras de sal, ¿en cuántos galones? Recuerden que son 200 galones. Ah, ¿cómo mido la concentración? Tanta cantidad de sal en tanta cantidad de volumen. Esa es una manera de medir la concentración. Por ejemplo, la concentración de gente en el metro, ¿cuánta gente, por ejemplo, hay en un vagón del metro por un volumen determinado? En un vagón del metro tiene un volumen, es un paralelepípedo, ¿cuánta gente hay en un volumen determinado? Ahora, ¿a qué velocidad sale? Pues me dice que sale a la misma intensidad, que es 4 galones por minuto. Muy bien. Esto de aquí son, recuerden, 200 galones. Y va a suceder lo mismo. Para que se pueda hacer esta igualdad tienen que tener las mismas unidades. Es decir, aquí las mismas unidades que son libras por minuto. Y aquí deben ser libras por minuto. Entonces los galones y los galones se cancelan. Nada más queda libras por minuto. Es decir, aquí me va a quedar S de T, que es la concentración que estoy buscando, sobre 200 por 4. Eso es igual a, por álgebra, S de T, que depende de T, entre 50. Ahora, esto tiene también unidades de libras por minuto. Muy bien, eso es lo que entra es igual a lo que sale. Pero podemos ver aquí, es importante notar, recuerden aquí, ¿qué era la velocidad? Haciendo un breve paréntesis y retomando el concepto de velocidad, la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Cómo va cambiando la distancia con respecto del tiempo. Y eso tiene unidades de metros, generalmente sobre segundo. Ahora, ¿qué unidades tengo acá? Libras por minuto. Entonces esto es una velocidad. Esto cuando estoy comparando dos unidades de esta forma, estoy hablando de una velocidad como lo estoy mostrando aquí. Pero ¿qué velocidad estoy encontrando aquí? No es metros sobre tiempo. Lo que está variando ahí, lo que está variando con respecto del tiempo, es la concentración de sal, las libras de sal. Entonces eso es la derivada de la concentración de sal con respecto del tiempo. Y eso es el cambio de la concentración de sal. Entonces, esto de aquí va a ser igual a la diferencia de estos dos. Es decir, es lo que entra menos lo que sale. Eso me va a dar, si lo restamos, lo que entra menos lo que sale, la concentración de sal para todo tiempo t, o cómo varía la concentración de sal
para todo tiempo t. Es decir, si yo resto de esto, le resto esto, me va a dar la concentración final. ¿Pero qué es esto? Esto es 2 libras sobre minuto. Entonces me va a quedar 2 libras por minuto. ¿Y qué es esto que tengo acá? S de t entre 50. También tiene libras, unidades de libras por minuto. Y vean cómo son consistentes las libras por minuto. Las libras de sal por minuto. Voy a quitar las unidades para que sea más simple el problema. ¿Qué obtengo aquí, chicos? Observen esto. Es una ecuación diferencial. ¿Cómo lo resuelvo? Esto es como si fuera y, esto es como si fuera y, nada más tenemos que recordar las clases pasadas. Entonces, esto es la derivada de s de t con respecto de t. Este menos pasa al otro lado como más. Me va a quedar como s de t entre 50. Y esto es igual a 2. Esa es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Cómo la resolvía? Por factor integrante. ¿Cuál era el factor integrante? Tenía que encontrar su factor integrante, que recordemos que es e, la integral de lo que acompaña a la variable. Lo que acompaña aquí a la variable s de t es 1 entre 50, entonces aquí va a quedar 1 entre 50, diferencial de t. Si yo integro eso, aquí sale el 1 entre 50 y nada más me queda 1 entre 50 t. Esto de aquí es mi factor integrante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar de ambos lados de esta ecuación diferencial por ese factor integrante. Me va a quedar como, aquí lo voy a poner, voy a multiplicar e a la t entre 50 por todo esto, y aquí también va a quedar multiplicado por e a la t entre 50. Si observo eso, me va a quedar como e a la t entre 50 por la derivada de s de t con respecto de t más e a la t entre 50 por s que depende de t entre 50, y aquí me va a quedar 2 e a la t entre 50. ¿Cómo resolvía esto? Esto de aquí fácilmente lo puedo ver como una derivada de un producto de funciones. Me va a quedar como e a la t entre 50 por s de t. ¿Cómo lo resuelvo eso siempre? Agarro esta función que no está derivada, la pongo aquí, y agarro esta función que está derivada y la coloco sin derivar. Si ustedes derivan esto, obtienen esto que está acá. Así de sencillo. Y aquí obviamente me va a quedar 2e a la t entre 50. Si yo integro de ambos lados, así y así, la integral se va a ir con esta prima, que es la prima que me está indicando que está derivándose ese producto de funciones. Y aquí también voy a integrar con respecto de t. Voy a utilizar otro pizarrón a continuación. Continuando, si recordamos aquí, la integral queda como, tengo que integrar esto, e a la t entre 50, por s que depende de t, la prima, y aquí va a quedar la integral de 2e a la t entre 50, diferencial de t. Si integro eso, pues esto queda así, se cancela, aquí me queda e a la t entre 50, por s de t, que es lo que estoy buscando, aquí sale el 2, si integro esto, e a la t entre 50, se hace un cambio de variable, me va a quedar aquí multiplicado por 50, pueden hacer las cuentas, aquí va a quedar multiplicado por 50, integrar e a la t entre 50 me va a quedar e a la t entre 50, más una constante c. Esto es un 100, esto de aquí es 100, y bien, me va a quedar como e a la t entre 50 por s de t igual a 100 e a la t entre 50 más e. Puedo pasar este dividiendo para acá,
Si lo paso dividiendo se va a ir el e a la t entre 50 y aquí va a quedar dividido entre e a la t entre 50 y puedo subirlo al numerador como e a la menos t entre 50. Obviamente ya pasando dividiendo el e a la t entre 50. ¿Y qué obtengo aquí, chicos? La concentración de sal para todo tiempo t es igual a esto. Bien, si yo observo el problema, no he terminado porque me da información aquí. Esa es la condición inicial. ¿Qué me dice la concentración inicial? Es la cantidad de sal al tiempo t igual a 0. ¿Qué cantidad de sal hay? S subíndice 0. Nada más lo nombraron ahí como S subíndice 0, pudieron haber sido 200 libras de sal, 300 libras de sal, no sé. Por ponerlo en general pusieron S subíndice 0. Subíndice 0 es decir la cantidad de sal original. Entonces, si me dan condición inicial, puedo determinar la C. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando T es igual a 0, la concentración de sal es S subíndice 0. Es decir, si T es igual a 0, esto es igual a S subíndice 0. Aquí está. S subíndice 0. Este no tiene T, entonces queda así. Si yo pongo aquí 0, porque estoy diciendo que es al tiempo t0, esto se vuelve un 1 y nada más queda C. De tal forma que C es igual a S subíndice 0 menos 100. Ya encontré C, ahora lo sustituyo aquí. Queda C en términos generales. Me va a quedar como S de T es igual a 100 más C, que es S subíndice 0 menos 100 por E a la menos T entre 50. Insisto, aquí pudieron haber sido 3 libras de sal, 200 libras de sal, entonces aquí van 200 libras de sal menos 100 y quedaría un 100 aquí. Ya resolví el problema. Queda de esa manera. Dejo tarea.